Ahora sí vamos a ir al estudio de la palabra y vamos todos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Y vamos a entregarle este momento de estudio bíblico, vamos a entregárselo a nuestro Dios. Bendito Padre, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo porque sabemos que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Y sabemos, Señor, que hasta un niño puede entender tus cosas porque es guiado por tu Espíritu Santo. Y a veces cuando un adulto se complica mucho la vida y cuando se pone con una actitud de incredulidad, aunque intente, muchas veces las cosas más sencillas no las entiende. Pero te damos gracias, Señor, porque venimos con un corazón abierto y te pedimos que con tu Espíritu Santo nos guíes en sabiduría y tú guíes este estudio. Sé tú, Señor, hablándonos. Te entregamos este momento, te entregamos tu palabra. Aliméntanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada empezamos el capítulo 4 de Mateo y vimos esta primera parte donde el Espíritu Santo guió a Jesús a ir al desierto y Jesús estuvo ayunando durante 40 días, 40 noches, pasó hambre y luego fue tentado por Satanás en un momento muy difícil en el cual Jesús estaba muy vulnerable. Pero fue tentado en repetidas oportunidades y Jesús salió victorioso de la tentación. Y leímos la semana pasada que siempre lo hizo Jesús defendiéndose con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, apártate de mí, Satanás. Dejándonos a nosotros ese ejemplo de cómo podemos confrontar o enfrentar las tentaciones a las cuales seamos expuestos. Pero el día de hoy ya vamos a continuar con una parte ya más narrativa con respecto a cuando Jesús se inició en su vida pública. Porque sabemos que Jesús vivió aproximadamente, puede ser que alrededor de 33 años de vida, pero los 33 años no se dedicó a enseñar, sino que tuvo un tiempo de vida privada, digamos, en su pueblo, en su aldea, donde vivió con su familia, con María, con José, con sus hermanos, y tuvo una vida común y fue carpintero, y lo conocieron por ser carpintero. Pero recién, alrededor de los 30 años, fue que salió a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. No lo hizo antes porque no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios era que saliera en cierto momento, sabía que iba a causar un tremendo revuelo lo que él iba a enseñar, las cosas que iban a romperle los esquemas a los religiosos tradicionales, y que eso iba a propiciar muchos sentimientos encontrados y que iba a haber mucha gente que lo iba a querer matar. Pero sería efectivamente Jesucristo sacrificado en determinado momento, y por eso que Dios todo lo tenía dentro de un plan. Cuando fue el plan de Dios, Jesús salió a su vida pública, fue bautizado, fue llevado al desierto, experimentó tentaciones y de ahí salió a hacer ya su ministerio público, tiempo antes, durante unos 3 años, hasta antes de ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Y aquí está saliendo Jesús ya a iniciarse en su vida pública. Mateo capítulo 4, desde el versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Más adelante en el mismo libro de Mateo vamos a leer acerca de las circunstancias en las cuales Juan el Bautista fue apresado, aunque casi todos conocemos la historia de lo que sucedió con Juan el Bautista, pero lo vamos a volver a leer cuando lleguemos a esa parte. Pero fue apresado Juan y Jesús volvió a Galilea. La zona de Palestina o la zona de la Tierra Santa o la zona de Canaán, en los tiempos de Jesús estaba dividido en 3 partes principales: Judea al sur, al medio Samaria y al norte Galilea. En la zona del norte, en Galilea, habían diferentes aldeas con asentamientos de judíos que se dedicaban a las actividades de ganadería o de agricultura. Pero también en la zona de Galilea habían muchas ciudades grandes también asentadas con gente de otro trasfondo, de otras nacionalidades y también influenciados por el imperio, por lo que había sido el imperio griego, que se dedicaban al comercio y a otras actividades. El imperio romano tenía posesión y dominio sobre todo esto en los tiempos de Jesucristo. Y Jesucristo y su familia estuvieron viviendo en Galilea. Y ahí fue donde él empezó a iniciarse en su vida pública también. Dice, y dejando a Nazaret, Nazaret era la aldea que queda en Galilea, donde Jesucristo había crecido y había vivido toda su niñez y toda su juventud. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
Capernaum se convirtió en un sitio principal para Jesucristo y para sus apóstoles. Jesucristo prácticamente inició su vida pública en Capernaum. Capernaum es una ciudad, una aldea que viene de palabra hebrea, aramea y después también griego y latín, mezcla de dos palabras, Cafar Naum. Cafar Naum, que significa la aldea o el pueblo de Nahum. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento hay un profeta que se llama Nahum. Entonces, en la tradición judía, muchos creían que esa aldea era donde Nahum había nacido, donde había crecido. Entonces, este lugar, Cafarnaum, quedaba al pie del mar de Galilea, en la zona del norte, y ahí Jesucristo llegó y se asentó, y ahí prácticamente eligió y se conoció con los primeros discípulos, y luego inició ahí su vida pública, y era como su cuartel general. Ahí Jesús tenía una vivienda, y de ahí salía a predicar por diferentes lugares de Galilea, y volvía muchas veces a Cafarnaum. Entonces, fue a Capernaum, dice, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Hago una mención breve a las diferentes palabras, a las diferentes aldeas, para que tengamos un contexto, una idea de lo que estamos hablando, sin profundizar demasiado, ¿no? No es nuestro objetivo profundizar mucho sobre ciertos datos, pero sí es bueno saberlos, ¿no? Zabulón y Neftalí eran dos de las tribus de Israel. Cuando en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, Dios empezó a fundar su pueblo, Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a sus hijos Jacob y Esaú. Pero Dios escogió a Jacob, a quien le cambió de nombre y le puso Israel. Jacob o Israel tuvo 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. De esos 12 hijos salieron todos los israelitas. Y uno de esos 12 hijos era Judá, de donde salieron los judíos. Pero todos los 12 hijos de Israel eran las 12 tribus de Israel, de donde salen todos los israelitas. Y dos de esos hijos se llamaban Zabulón y Neftalí. Muchos años después, 400 años después, habían estado en Egipto y habían multiplicado los hijos de Israel hasta llegar a ser una gran multitud, y cuando regresaron a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida, y entraron a la Tierra Prometida, se asentaron las tribus en diferentes lugares de Israel. Y si ustedes ven los mapas en sus Biblias de los asentamientos de las tribus de Israel, ahí van a ver Judá, Benjamín, Manasés, en diferentes lugares. Y van a ver que Zabulón y Neftalí estaban en esta zona al costado del mar de Galilea, que es justo a donde Jesucristo ahora estaba yendo a predicar. Y dice en el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Siempre hacemos un recordatorio y hacemos énfasis de decir que Mateo estaba especialmente interesado cuando escribió este evangelio en demostrar que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Muchas profecías escritas 600 años, 1000 años, 400 años, 700 años antes de Cristo se cumplieron en el Mesías, y que hubieron como 300 referencias mesiánicas que se cumplieron en Jesucristo en su primera venida. Y eso es completamente sobrenatural. Que tantas profecías se cumplan en una sola persona, en la persona de Cristo, y por eso hacemos mención de ello cada vez que Mateo hace énfasis y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Eso para que nosotros tengamos certeza de que lo que estamos leyendo es un libro histórico, pero a la vez es un libro sobrenatural, que está la mano y la mente de Dios puesto acá, porque solo Dios podía anticipar 600 años antes qué cosa iba a suceder después, o 1000 años antes qué cosa iba a suceder después. Por eso es que es un libro muy confiable, por eso es que nosotros tenemos certeza de lo que tenemos en las manos, la Biblia. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, Mateo cita esta sección del libro de Isaías, donde se profetiza que la región de Zabulón y de Neftalí, que era una zona que estaba llena de tinieblas, iba a recibir una gran luz. Y Mateo lo identifica con el tiempo en el cual Jesús viene a Capernaum o a Cafarnaum, viene para sentar ahí, empezar su ministerio y predicar, como vamos a ver en un ratito. Es el momento en que la luz viene para iluminar las tinieblas de este lugar. El mundo se llenó de tinieblas desde el momento en que el pecado entró. Sabemos que en el libro de Génesis se nos explica cómo ingresó el pecado a la humanidad cuando el ser humano desobedeció a Dios. Pero en ese momento,
cuando el ser humano, en este caso Adán y Eva, desobedecen a Dios y permiten que el pecado entre, con el pecado entraron todas las cosas negativas que conocemos: la mentira, la maldad, el odio, el resentimiento, los robos, los homicidios, el hacerse daño unos a otros, los insultos. Todas las cosas entraron a la humanidad y Satanás cobró autoridad. Cobró tanta autoridad que vimos la semana pasada, al principio de este capítulo 4, cómo Satanás era capaz de ofrecerle a Jesús todos los reinos de la tierra porque eran de él. Y a él había tomado autoridad cuando el ser humano perdió esa autoridad en el jardín del Edén. Y cuando entra la maldad y el pecado en la humanidad, todo se torna en tinieblas. A pesar de que los seres humanos creemos que podemos ver, espiritualmente estamos en tinieblas, porque estamos alejados de un Dios santo. Vemos las cosas opacamente. El mundo no es igual a como era antes de que entrara el pecado. Todo se opacó, todo se oscureció. Y el apóstol Pablo nos explica que todos hemos andado en otros tiempos en tinieblas, hasta que pudimos conocer a Jesucristo. Justamente esa fue la misión que Dios le dio al apóstol Pablo, para que ayude a que las personas pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Jesucristo nos dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Muchas personas creen que ven la luz, pero todo el día y todos los días de su vida se la pasan tropezando y tropezando, haciéndose daño con malas decisiones, haciéndose daño unos a otros, cayendo en pecado, cayendo en desgracias, cayendo en maldades. Y la humanidad, si nosotros vemos las noticias, nos damos cuenta cómo está. Tantas cosas horribles que escuchamos a diario que no las podemos ni siquiera repetir, porque son cosas realmente horribles. Pones el noticiero a cualquier hora, al mediodía o a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, y vas a escuchar, aparte de las noticias políticas y aparte de que si sale Donald Trump o quién salió de presidente de Estados Unidos o quién salió de presidente del Perú, hay las noticias cotidianas de las cosas que le suceden a las personas en las calles, las cosas que le suceden a los niños y a la gente en general. Cosas horribles e irrepetibles que nos muestran que la sociedad humana realmente está en decadencia. Y muchas personas creen que la solución está en que los gobiernos pongan más mano dura, pero la verdad es que la solución no está en los gobiernos, porque en muchos gobiernos del mundo que han tratado de poner mano dura, la delincuencia igual ha continuado y a veces peor todavía. En ciudades de Estados Unidos, donde hay pena de muerte, los índices de asesinatos no han disminuido. La gente es más rayada, sigue siendo loca. Aparece un loco que entra a un cine con una pistola y mata a todos los que puede, solo porque se le ocurre. Y diferentes tipos de cosas. Los seres humanos en su vida cotidiana están en tinieblas, toman malas decisiones, porque no toman en cuenta a Dios en sus vidas y viven como les da la gana. Pero cuando Dios toca nuestros corazones con su Espíritu Santo y nos hace darnos cuenta de que estamos en pecado, y abrimos nuestros ojos, pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, entonces Dios nos arrebata del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de la luz. Ese es el reino que Jesucristo nos ofrece, estar verdaderamente en luz. Jesucristo dice: el que me sigue no estará en tinieblas. Cuando seguimos a Jesucristo es como si nos agarráramos de su manto y camináramos confiadamente, porque por donde Él va, nosotros no vamos a tropezar. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces somos descuidados y soltamos. Y cuando soltamos, de repente nos damos media vuelta y nos vamos caminando para otro lado, todos distraídos, y de repente nos perdemos y de repente nos pasa algo. Cuando mi hijito Juan José era chiquitito, tendría creo que 2 años, estábamos por el mercado de Huánuco, dentro del mercado de Huánuco, y obviamente que siempre bien tomado de la mano, ¿no? Pero en esas idas y vueltas de tomarlo de la mano, porque a veces Rocío le tomaba de la mano o a veces yo le tomaba de la mano, estábamos comprando fruta y en un ratito que nos soltó, en un ratito, han sido fracciones de, no sé, segundos, minutos, pero es un ratito que soltó, de repente, Juan José, ya no estaba. Ya no estaba. Nuestro hijo, ya, yo voy por allá, tú vas por allá, y salimos corriendo. Y al salir corriendo, como varios pasadizos más allá, lo encontramos con una señora que ya lo tenía de la mano. Pero gracias a Dios que lo tenía de la mano como para que no se vaya más lejos, pero
pero el susto fue tremendo. Un ratito que se soltó y el tremendo riesgo que se corrió, porque de verdad en el Perú y en el mundo muchos niñitos se sueltan de sus padres y después nunca más los vuelven a ver. Entonces es una preocupación tremenda, es una angustia que solamente cuando pasas por ella puedes saber lo que significa, lo que sientes. Así somos muchas veces los seres humanos. Estamos caminando de la mano de Jesús, pero de repente queremos experimentar otras cosas, queremos arriesgarnos, decir, no pasa nada, y soltamos un rato, y nos distraemos con otra cosa, y en lo que al menos nos damos cuenta, el enemigo está listo para desviarnos y llevarnos a situaciones que nos van a causar daño y dolor. Pero Jesucristo es la luz. Si andamos con Él, no vamos a caminar en tinieblas. Hay muchas personas que son ciegos de nacimiento o que han tenido alguna enfermedad y han tenido que experimentar la ceguera, y con el paso del tiempo ya se acostumbran, digamos, si viven en un ambiente en su propia casa, saben dónde están todos los muebles y caminan dentro de su casa sabiendo. Pero si alguien les mueve algo, le desmaloran el asunto porque se terminan tropezando. ¿Has experimentado alguna vez llegar a tu casa en una noche oscura, la luz no prende, entras, cierras la puerta y de repente te tropiezas con todo antes de llegar y poder prender la luz? Así es cuando uno camina en tinieblas y de repente estás caminando y ¡pum!, te chocas contra algo, contra una lámpara, contra el borde de la escalera, contra algo, y si te toca muy fuerte te causas daño. Así es la vida espiritual. Si no estás con la luz de Jesucristo, viendo el verdadero panorama, te vas a estrellar y te vas a dar de encontrones. Lo raro es que al ser humano común y corriente parece que le gustara darse encontrones y estar a ciegas. Está caminando y parece que estuviera feliz. ¡Y pum! Se choca, jeje, y se va, pum, se choca por otro lado, jeje, y sigue chocándose, y no quiere reconocer que con Jesucristo puede ver de verdad, puede tener la luz y poder tener el panorama de las cosas para vivir una vida plena, para tener una vida bien guiado, para tener una vida de la cual sepamos la verdad y sepamos por dónde ir. Eso fue lo que llegó a la zona de Galilea. La luz vino al mundo, Jesucristo. Y dice en el versículo 17, en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje con el que había anticipado el precursor de Jesús, que era Juan el Bautista. Juan el Bautista no era el Mesías, pero era el que anunciaba el camino a preparar para el Mesías que venía. Y Juan el Bautista también estuvo diciendo lo mismo, llamando a las personas a arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Y viene Jesucristo e inicia su ministerio diciendo lo mismo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La vez pasada cuando hablamos de Juan el Bautista comentamos esta palabra arrepentirse, viene del griego metanoieo, que significa cambiar, transformar, cambiar el hombre interior, cambiar de mente, cambiar de actitud, un cambio total. Y habíamos comentado de que el arrepentimiento no es el mero remordimiento cuando uno sabe que algo está mal. Ay, me siento mal, pero eso solito, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de actitud. Digamos que hay varias etapas en el proceso de el perdón de pecados y arrepentimiento. Cuando el Señor nos toca el corazón y nos hace darnos cuenta de que estamos equivocados, nosotros podemos pedir perdón al Señor. Pero pedir perdón, yo puedo pedirle perdón con todo mi corazón, pero también puedo pedirle perdón de repente de una manera a la ligera. Perdón, Señor, pero ahí no más. Pero si pido perdón con todo mi corazón, la cosa no queda ahí. El verdadero arrepentimiento no queda solo en pedir perdón. De hecho, que Dios me perdona. Cuando pido perdón con todo mi corazón, Dios me perdona y me limpia de todas mis maldades. Y estoy limpio. Pero si yo pido perdón con la idea de seguir pecando, no tiene sentido. Pido perdón, pero voy a seguir en lo mismo. Perdón, Señor, pero de esto no voy a salir, pero perdón. No se trata de eso. El verdadero arrepentimiento implica cambio, implica que si estábamos caminando en un sentido, ahora debemos caminar en el sentido opuesto. Una verdadera transformación. Obviamente que no se puede lograr una transformación y un cambio sin la ayuda de Dios, sin la gracia del Señor, no se puede.
En nuestra carne, cuando tratamos de hacer las cosas a la fuerza, en nuestra carne, le volvemos a fallar a Dios. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Maestro, yo nunca te voy a fallar, contigo hasta la muerte. Si es necesario, moriré por ti. Ay, Pedro, hoy día mismo, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y efectivamente Pedro le falló, porque Pedro se sentía muy confiado en sí mismo. Y no fue malintencionado. Pedro tenía toda la intención de no fallarle a Jesús en ese momento. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pero en su carne no pudo cumplir. Pedro experimentó que podía fallarle al Señor. Y todos podemos fallarle al Señor en nuestras fuerzas. Pero para tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio, una transformación de vida, necesitamos la obra del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Pero eso es lo que quiere el Señor de nosotros, una transformación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es otro tremendo privilegio que podemos experimentar los seres humanos cuando nos arrepentimos y cuando pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Alguna vez nos hemos puesto a considerar qué cosa significa que el reino de los cielos se haya acercado? La vez pasada lo dijimos, no lo vamos a repetir. El ser humano, por mucho que se esfuerce, no puede llegar a Dios. El ser humano es muy pequeño, incapaz y muy pecador, sucio e impuro, como para poder, por sus propios medios, llegar a un Dios infinitamente santo. Y desgraciadamente todas las religiones del mundo enseñan lo mismo, enseñan cómo tratar de hacer esfuerzos para acercarse a un Dios, a un determinado Dios. Y en todas las religiones hay ritos, ceremonias, actos y diferentes cosas que la gente dice que tienes que hacer, o no tienes que hacer, no tienes que hacer, no tienes que hacer. Y por medio de muchos rituales o de cumplir o de no cumplir, tratan de conseguir una vida más justa para poderse acercar a un Dios determinado. El cristianismo es completamente lo inverso. No son los esfuerzos humanos por llegar a Dios, sino es el esfuerzo de Dios por llegar al ser humano. Y como el ser humano, a través de la religión o en el judaísmo, a través de la ley, los judíos o los hebreos en general fueron incapaces de llegar a Dios porque todos fallaban en el cumplimiento de la ley, ya sea en una parte pequeñita o en una parte grande, pero todos fallaban en una u otra cosa a la ley, y por eso, ante la incapacidad de los seres humanos de cumplir con la ley o de cumplir con una religión, es que Dios ve necesario enviar a su Hijo Jesucristo para que sea Dios quien nos alcance a nosotros. Y por eso ese es el mensaje del Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Emmanuel vino. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es un tremendo privilegio porque ya viviendo aquí, en este planeta y estando todavía en este cuerpo, ya podemos experimentar el reino de los cielos entre nosotros. Jesucristo sabemos que está a la diestra del Padre, pero envió su Espíritu Santo a morar en nosotros. Por lo tanto, la presencia de Dios mismo está con nosotros. La presencia de Jesucristo está en su iglesia. Jesucristo camina entre sus iglesias. Y Él es el que la gobierna y el que reina personalmente en su iglesia. Por eso nosotros ya podemos disfrutar del reino de los cielos. Contamos con un Dios poderoso que nos defiende, con un Dios poderoso que nos enseña, un Dios poderoso con el cual tenemos una relación diaria y además que muchas veces nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestras necesidades cuando acudimos a Él en oración. Podemos ya disfrutar del reino de los cielos, pero además tenemos la promesa de que un día, muy pronto, vamos a estar con el Señor para siempre, donde ya no va a haber ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedades, ni maldad, ni muerte. El reino de los cielos se ha acercado, el mensaje del Evangelio. Dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, 2 de los primeros discípulos en ser llamados fueron Pedro y Andrés, ambos hermanos. Si vemos la lista de todos los apóstoles, que la vamos a ir viendo poco a poco, vamos a darnos cuenta de que habían algunos que eran hermanos, Pedro y Andrés, y en un ratito vamos a leer acerca de Jacobo y Juan. Y siempre vamos a ver que muchas veces son mencionados Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y estaban dentro de un círculo, no de una élite, porque Jesús no era elitista, pero eran el círculo que ellos más se aproximaban a Jesús, los que más querían estar cerca de Jesús, los que todo el día estaban ahí cerquita de Él y le hacían preguntas,
Y conocemos cómo era Pedro, que siempre se iba de boca y estaba preguntándole cosas al Señor o interviniendo, contestando diferentes cosas. Siempre cobró un protagonismo. Pero acá vemos el inicio cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, su hermano. Nos menciona el Evangelio de Mateo que ambos eran pescadores. Estaban en su barca en el mar de Galilea, estaban ahí con las redes. En otros evangelios nos dan otros detalles más. En el Evangelio de Juan nos explican que primero fue Andrés el que conoció a Jesucristo y que Andrés fue y le avisó a su hermano Pedro. Pedro, he conocido al Mesías. Y entonces Pedro vino para ver y conocer también. Y Jesús los llamó a ambos. Pero en este recuento, aquí en el Evangelio de Mateo, vemos algo importante. Andrés y Pedro estaban con las redes, porque eran pescadores. Pero Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesucristo los llama a Pedro y a Andrés, no les dice, vengan para que pertenezcan a la iglesia Calvary Chapel. Tampoco les dijo, vengan para que sean testigos de Jehová, o vengan para que sean mormones, o vengan para que sean católicos. ¿Qué les dijo Jesús? Venid en pos de ¿quién? Venid en pos de mí. El cristianismo es seguir a Jesús, no seguir organizaciones humanas. Las organizaciones humanas tienen seres humanos que fallan. Los seres humanos fallamos, pero Jesús no falla. Entonces nosotros estamos llamados a enseñar que las personas deben acercarse a Jesucristo. Juan el Bautista mismo, cuando hablaba acerca de Jesús, dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Mengüe significa que yo desaparezca, que yo me achique, que yo salga del mapa, que yo salga del panorama. Finalmente, cuando predicamos la palabra, cuando hacemos un mensaje evangelístico, cuando salimos a predicar a algún lado, las personas deben quedarse con Jesús en su corazón, no recordando, uy, qué capo ese evangelista que predicó, qué excelente ese predicador. No quedarnos con el predicador, sino quedarnos con Jesús, porque los predicadores no salvan, los pastores no salvan, los curas no salvan, los religiosos no salvan, las religiones no salvan. Hay religiones y organizaciones humanas, organizaciones religiosas, que dicen que tienes que estar en esa organización para poder tener salvación. Y son exclusivistas. Los testigos de Jehová enseñan que tienes que acudir a la organización de Jehová para recibir la verdad y poder tener salvación. Los mormones también enseñan que para tener la verdadera salvación necesitas el verdadero evangelio restaurado que solo lo tienen ellos. Entonces los testigos de Jehová dicen que los mormones no están en la verdad. Y los mormones dicen que los testigos de Jehová no están en la verdad. Entonces, ¿cuál de los dos está en la verdad? Cualquier organización que diga que ellos son los únicos, ahí ya te das cuenta, de saque ya te das cuenta que justamente están en un error. El camino no es la iglesia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es Jesucristo, y Jesucristo nos dice, vengan en pos de mí. Entonces, ¿en pos de quién tenemos que ir? El apóstol Pablo, ¿se acuerdan que en 1 Corintios decía, uno dicen yo soy de Apolos, otro dicen yo soy de Pedro, otro dicen yo soy de Pablo? No, somos de Jesús, ¿no? Entonces no creamos bandos dentro del cristianismo, somos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo. Y los que somos seguidores de Jesucristo, nos encontramos con otros seguidores de Jesucristo y nos amamos, nos reconocemos y tenemos hermandad. Aunque a veces tengamos alguna diferencia en algún tema o en otro tema, pero igual sabemos que tenemos el mismo centro, que es Jesucristo, los mismos principios básicos, que son las enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús le dice a Pedro y a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios está interesado en los seres humanos. No es que a Dios no le interesen los seres humanos, es todo lo contrario. Por el contrario, a Satanás no le interesan los seres humanos. Él quiere destruir a la gente, Él quiere destruir las almas, Él quiere destruir las familias, Él quiere que todos seamos infelices, quiere alejarnos de Dios, quiere que nuestras vidas sean destruidas y sean sin sentido. Y por eso el enemigo vino para destruir, para mentir. Esa es la obra de Satanás. Pero Jesucristo vino para hacer todo lo contrario, para darnos vida. Jesús sí está interesado en los seres humanos y nos dice que nos preocupemos, a los que somos sus seguidores, que nos preocupemos por los demás seres humanos. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Esta misión de ser pescadores de hombres es solamente para los apóstoles. Toda persona que se acerca a Dios, que se arrepiente de sus pecados, que reconoce a Jesús como Señor y Salvador y que va en pos de Jesús, está llamada a ser pescador de hombres. Obviamente que es pescador de hombres y mujeres.
seres humanos, en el sentido de que todos podemos ser usados por Dios de una manera o de otra para atraer a otros seres humanos y conducirlos hacia Jesucristo, ser comunicadores de las buenas nuevas. No todos tienen las mismas capacidades, la misma forma de hablar, algunos son un poco más tímidos, otros menos tímidos, pero todos tenemos alguna forma, de una manera u otra, de alcanzar a otros. Pedro conoció a Jesucristo por medio de su hermano Andrés, pero en Hechos de los Apóstoles van a ver que se habla muy poco de Andrés, poco o nada de Andrés, y se habla muchísimo de Pedro. Pedro predicó y se convirtieron 3.000, se convirtieron 5.000, se convertían por todos lados, iba Pedro haciendo la obra del Señor. Y Pedro súper conocido. Y Andrés no era tan conocido, no era tan popular y prácticamente ni se le menciona. Pero ¿fue Andrés importante instrumento de Dios? Fue importante instrumento de Dios porque Dios usó a Andrés para que Pedro conociera al Señor. Entonces vemos que todos podemos ser herramientas e instrumentos del Señor para que Dios nos use para llegar a otros. De repente, por una persona a la que yo le compartí la palabra, y Dios después usa a esa persona para que se conviertan 15.000. Pero Dios me usó para que se convierta esa persona. De repente un amigo, un familiar, un pariente, alguien en el trabajo. De repente alguien en el trabajo que viene y te comparte, me está pasando esto, me siento mal. Y tú dices, mira, yo creo en Jesucristo y Él te puede ayudar, déjame orar por ti. Y de repente Dios te usa para ese hermano. Todos podemos ser capaces de ser pescadores de hombres para el Señor. Y en el versículo 20 miren lo que dice. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hicieron Pedro y Andrés? Dijeron, Señor Jesús, tenemos un día muy ajetreado, así que disculpa, regresa pasado mañana. ¿Eso le dijeron? ¿Qué hicieron ellos? Al instante dejaron las redes y le siguieron. Ahora, eso no significa que todo el mundo deje sus trabajos, porque si no, nadie trabajaría y no habría vida económica, no habría alimentos, no habría las diferentes cosas que necesitamos en la vida cotidiana. Dios sabe que necesitamos trabajar, que necesitamos estudiar, que necesitamos hacer las cosas, pero la prioridad es el Señor, la prioridad es Jesús, la prioridad es Dios, y a Dios le damos el primer lugar, y luego el Señor nos permite las añadiduras. El trabajo, la familia, el novio, el esposo, la esposa, son añadiduras que el Señor nos da. El techo, la comida, la ropa, son añadiduras. Jesús nos dice, y lo vamos a leer un poquito más adelante cuando avancemos al capítulo 6, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos va a ser dado por añadidura, nos va a ser añadido. Cuando le damos la prioridad a Dios, Dios se encarga de darnos todo lo que necesitamos. Así que, si el Señor nos llama a dejar las redes, a dejarlo todo y seguirle de inmediato. Pasó casi lo mismo después con otro par de hermanos, versículo 21. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, la mamá de ellos también después empezó a formar parte del grupo que andaba cerca de Jesucristo. Juan y Jacobo tenían un genio, un temperamento muy peculiar, eran tan explosivos que Jesús los llamaba hijos del trueno, pero ellos fueron transformados con el tiempo y Juan, de ser hijo del trueno o de tener un carácter mal geniado, se convirtió en el apóstol del amor. Cuando leemos el Evangelio de Juan o las cartas de Juan, ahí aprendemos que se habla mucho acerca del amor. Dios lo transformó completamente. Probablemente Juan, con su hermano Jacobo y con su padre Zebedeo, tenían una empresa pesquera. De repente tenían una o más barcas y se dedicaban a eso principalmente. Sin embargo, al igual que Pedro y Andrés, estaban ahí en su actividad. Dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué significó hijos irresponsables que abandonan a su padre? No, seguramente su padre tranquilo podía trabajar, tenía otros empleados también que trabajaran para él. La cuestión es que ellos priorizaron. Después vamos a darnos cuenta por los evangelios más adelante que Juan y Jacobo no habían abandonado a su familia, porque la mamá de ellos también seguía en el grupo. Y eso lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo más adelante en el capítulo 20, como la mamá de Juan y de Jacobo se acerca a Jesús a hacerle una petición especial. Pero cuando se trata de poner manos a la obra para servir al Señor, se le da prioridad a eso y se escucha el llamado del Señor. Hay muchas veces que Dios llama a los jovencitos a tener la oportunidad de estudiar
Por ejemplo, estoy dando simplemente un ejemplo, el Instituto Bíblico. Hace unos años, cuando se estableció el ministerio de Calvary Chapel en el Perú, habrá sido en los años 90, y luego hacia finales de los 90, al inicios de los años 2000, empezó el Instituto Bíblico en el Perú, ya tiene un buen tiempo. Y el Instituto Bíblico está dirigido a público de todas las edades, pero son principalmente los jóvenes los que tienen la oportunidad de meterse en internado al Instituto Bíblico. Un tiempo hubo internado acá en Lima, pero después trasladaron el internado a Cajamarca. Y hay en otros lugares, hay en Colombia, en Estados Unidos. Es un plan de 2 años, donde los estudiantes estudian por 2 años internados en el Instituto Bíblico y estudian la palabra de Dios de manera muy profunda. Cuando el Instituto Bíblico vino a Lima, con el pastor John Bonner, yo le pregunté, al pastor John Bonner le pregunté, ¿el Instituto Bíblico es para estudiar para ser pastor? Y me dijo, no es para estudiar para ser pastor, es estudiar la palabra de Dios profundamente para que te ayude en todos los aspectos de tu vida. Y si Dios te llama a ser pastor, ya es otra cosa, o si Dios te llama a ser misionero, o si Dios te llama a ser llamado al grupo de alabanza, o a la escuela dominical, o si Dios simplemente tiene otros planes para ti y tú sigues trabajando en tu vida normal y corriente, pero te llenas de la palabra de Dios. Lo importante del Instituto Bíblico era que las personas estudien profundamente la Biblia para poder hacer frente a la vida. Entonces muchas veces animábamos y recomendábamos a los jovencitos de que tomen una decisión para poder tener esa oportunidad de estudiar en el Instituto Bíblico. Y venían muchos chicos de Estados Unidos y venían acá a Perú para ir al internado y estudiar en el Instituto Bíblico. Venían por un semestre o por 2 y se regresaban. Y muchos peruanos también siguieron el ejemplo y estudiaron en el Instituto Bíblico. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo, pero no como interno. Yo lo empecé a estudiar ya mayorcito, incluso el último semestre lo estudié estando casado, pero bueno, y tuve la oportunidad de terminar mi Instituto Bíblico. Pero la cuestión es que muchos jóvenes terminan el colegio y se meten al Instituto Bíblico, y después que terminan el Instituto Bíblico, regresan a sus casas y muchos optan por estudiar una carrera universitaria, una carrera técnica, trabajar, etcétera, y hacen sus vidas. Algunos son llamados a servir a Dios en el ministerio, pero no todos. Pero es una gran experiencia para todos los jóvenes que la experimentan. Pero a veces sucede esto, que cuando un joven quiere estudiar el Instituto Bíblico y le comunica a sus papás le dicen, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Vas a perder 2 años de tu vida en lugar de estudiar tu carrera? No. Primero tu carrera y después, si quieres, de repente puedes estudiar el Instituto Bíblico. Pero primero tu carrera. Entonces entendemos que la preocupación de un padre es por el futuro de sus hijos. Pero esto estoy completamente convencido y seguro. Nunca va a ser mejor el futuro de nuestros hijos que cuando le dan prioridad a Dios en sus vidas. Ese es el mayor legado. Hace unos 2 o 3 días atrás, Rocío les estaba compartiendo un devocional a mis hijos, yo estaba ahí presente, y en ese devocional, después de compartirles muchas cosas muy lindas, les dijo, Juan José, María Gracia, el legado que les podemos dar no es una herencia, no es una propiedad, ni una carrera. El legado que les estamos dejando es la palabra de Dios. Eso es lo que les podemos dar y eso es lo que les va a servir para su futuro. Y realmente tú les puedes dejar una casa y esa casa de repente los estafan y se las quitan. Tú les puedes dar una carrera universitaria y de repente ni la ejercen. Tú no sabes lo que va a ser el futuro de las personas. Hay personas que han llegado a los puestos más altos de gerencia y después han cambiado las cosas en la empresa y han perdido su trabajo. Hace años, un gerente del banco de crédito lo despidieron cuando hubo reajustes de personal y se suicidó por frustración. O sea, nadie puede decir que se asegura la vida con una carrera, con un trabajo o con una propiedad. Pero cuando pones a Dios primero, entonces el Señor ahí te afirma y te protege y te lleva para adelante para que seas realmente una persona de bien. Aquí vemos a los hijos de Zebedeo que tomaron una decisión por el Señor. Aquí vemos a Jacobo, a Juan, a Pedro y a Andrés que tomaron una decisión por el Señor. Versículo 23 al 25, y con eso terminamos el día de hoy. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, eso es lo que Jesús vino a hacer durante su vida pública. Se la pasó enseñando, predicando y sanando. ¿Qué se pasó Jesús haciendo en los 3 años de su vida pública? Enseñando, predicando y sanando. Enseñar no es lo mismo que predicar, es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Enseñar es cuando la palabra de Dios la compartes y la profundizas. Y Jesucristo asistía a las sinagogas de los judíos, como él también era judío, y muchas veces le entregaban
para que él comparta las escrituras y las leyera delante de los demás, y ahí él aprovechaba para hablar con sus conciudadanos judíos y compartían acerca de la palabra. Entonces ahí aprovechaba Jesús y enseñaba a personas que ya tenían un cierto conocimiento de la Biblia. Pero predicar es cuando les anuncias las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Y Jesucristo lo hacía, enseñaba, predicaba, pero también hacía algo más, sanaba, se la pasaba sanando por todos los lugares a donde iba. Y esto lo vamos a terminar leyendo, versículos 24 y 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A todos los que le traían a Jesús, Jesús los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces vemos, terminando este capítulo 4 del Evangelio de Mateo, que Jesús iba por todos lados y iba predicando, enseñando y sanando, y que de todos lugares le traían a los enfermos, le traían endemoniados, enfermos, paralíticos, diferentes tipos de enfermedades, y a todos los sanaba y echaba fuera demonios. Pero Jesús sanaba a todos los que le traían. ¿Por qué Jesús se dedicaba también a sanar enfermos y a hacer todas estas demostraciones? Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tenía el poder de Dios y mostraba así su divinidad, el poder que Él tenía sobre la vida y la muerte, sobre la salud y la enfermedad. Jesús se dedicó a sanar muchos enfermos y también resucitó muertos. Demostró que Él tenía poder sobre la vida y la muerte. Demostró que Él tenía poder sobre las fuerzas espirituales. Recuerden que Jesús siempre echaba fuera a los demonios y que ningún demonio se podía resistir a Jesucristo. Él tiene todo el poder sobre las fuerzas espirituales. Jesucristo también demostró que tenía todo el poder sobre las fuerzas de la naturaleza. En estos tiempos en que estamos con terremotos, inundaciones y diferentes cosas, Jesucristo es el Señor de la creación y Él tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Él mandaba al mar y a la tormenta, cálmate, y se calmaba, como si le oyeran. ¿Y por qué podía tener ese poder de calmar a las fuerzas de la naturaleza? Porque Él es el Señor de la creación también. Entonces tenemos que tener esta convicción con respecto a Jesucristo. Y una pregunta importante. ¿Jesucristo sanaba en sus tiempos? ¿Jesucristo es capaz de sanar en nuestros tiempos? La Biblia nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces nosotros tenemos fe en quién hemos confiado, en quién hemos creído, en Jesucristo, el Hijo de Dios, creador del universo, y creemos que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder. También creemos que Jesús es soberano y que Dios es soberano y que nosotros podemos recurrir a Él y pedirle que nos sane de nuestras dolencias y que podemos acudir a Él con confianza. Sin embargo, cuando Jesucristo sanó a todos los enfermos que le llevaban, pero aún así, en todo Israel quedaron muchas personas que fueron enfermas también y que no fueron sanadas porque no acudieron a Jesús en ese momento. También sabemos que todos los que fueron sanados en los tiempos de Jesús, un tiempo después, igual murieron. Murieron. Todos murieron. ¿Y de qué murieron? De alguna dolencia. Porque estamos todavía en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que va a fallecer. Jesús por eso murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, para decirnos que tengamos esperanza porque después Él nos va a dar nuevos cuerpos glorificados que ya no van a experimentar la muerte. Pero mientras estamos sujetos a este cuerpo va a fallecer. Entonces, Jesús hizo demostraciones de su poder, pero los seres humanos todavía estamos en este cuerpo que sufre enfermedades, que sufre dolencias. Hay doctrinas que se van de un extremo a otro, hay enseñanzas que se van de un extremo a otro. Hay lugares donde enseñan que Jesús siempre te va a sanar, y aún en nuestros tiempos siempre te va a sanar. Y si es que tú oras para que Jesús te sane, y si es que no eres sanado, es porque te falta fe. Entonces andan diciéndole a las personas que no han sido sanadas, es que te falta fe, que te falta fe, que te falta fe. Entonces les dan un sentimiento de inseguridad o un sentimiento de culpabilidad a las personas. Porque dicen, ¿por qué Dios no me ha sanado? De repente algo estoy haciendo mal, de repente la forma en la que estoy orando no es la correcta, de repente faltó que me echaran aceite. Porque el apóstol Santiago dice que oremos por los enfermos echándoles aceite, junto con los ancianos, y que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hay gente que cree mucho en el método. Te dicen, ¿han orado por los enfermos? Sí, oramos por los enfermos. ¿Y les impusieron manos? No les impusimos manos. Por eso fue que no sanaron.
Entonces están pensando mucho en el método. Jesús sanó de muchas maneras diferentes. Y mientras recorremos, eso es lo bueno justamente de leer la palabra de Dios de forma directa. Cuando vayamos leyendo el libro de Mateo y otros lugares, vamos a darnos cuenta que Jesús sanó de muchas maneras diferentes. Algunas veces tocaba al enfermo, otras veces no lo tocaba, otras veces solo con la palabra. A veces de cerca y a veces a la distancia. Anda que tu hijo ya sanó. A la distancia, a un ciego untó saliva con barro y le puso en los ojos, pero no siempre usaba barro. No vaya a ser que alguien crea, ahí estaba el secreto. Entonces siempre que queremos sanar a alguien, escupe, haz barro y con eso le echas a la persona para sanarla. Jesús no quiere que confiemos en métodos. Jesús no quiere que confiemos en alguna técnica. Jesús quiere que confiemos plenamente en Él. En nuestros tiempos, ¿podemos orar por los enfermos? Por supuesto que podemos orar por los enfermos y orar con fe. Y Jesucristo siempre va a sanar a los enfermos. Jesucristo sí tiene el poder para sanar siempre, pero no siempre lo va a hacer. ¿Por qué? A veces vamos a tratar de dar muchas explicaciones. Realmente es que estamos sometidos a la soberanía y a la voluntad de Dios. Finalmente, igual, sea sanado o no sea sanado, igual el Señor va a venir por nosotros y se va a llevar este cuerpo material. Este cuerpo va a fallecer. Somos carne y hueso, pero confiamos en que con el Señor vamos a tener vida eterna y que el Señor nos va a enjugar nuestras lágrimas, nos va a quitar el dolor y nos va a dar nuevos cuerpos glorificados que ya no van a pasar ni hambre, ni dolor, ni enfermedades, ni sufrimientos, y vamos a vivir toda la eternidad con el Señor. Jesucristo llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, además de nuestros pecados. Eso fue profetizado en el libro de Isaías. Él llevó también nuestras enfermedades en sus llagas. Por sus llagas fuimos sanados. Pero, ¿cómo es posible que en la actualidad un creyente cristiano que ha sido salvado por Jesucristo aún experimente enfermedades? Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros y Dios sabe lo que quiere de cada uno de nosotros. Dios sabe qué pruebas nos permite pasar porque está obrando en nosotros y nos está perfeccionando. Todos los creyentes cristianos pasamos por diferentes circunstancias. Cada uno tiene una historia. Y de repente uno tiene una historia con un problema de salud, otro tiene una historia con un problema de estrechez económica, otro tiene un problema familiar. Y todos tienen diferentes circunstancias en su propia vida. Circunstancias que nos hacen recurrir más a nuestro Creador y aferrarnos más a nuestro Creador, apoyarnos más en Él y crecer en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Y Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Pero porque no tenemos la certeza de que si Dios va a sanar o si Dios no va a sanar, entonces mejor no oro por los enfermos. No, creemos que sí es la voluntad de Dios, que oremos por nuestros enfermos con fe. Y fe significa que yo estoy convencido de que Dios sí es poderoso y que es capaz de sanar. Dios tiene todo el poder, no lo dudo por nada. Y he sabido el testimonio de muchas personas que con confianza en el Señor han sido sanados. Pero también tengo el testimonio de muchas familias que con dolor se han tenido que despedir de familiares que han partido. Y como creyentes cristianos lo han tenido que aceptar. A veces incluso parejas de padres que han perdido a hijos pequeñitos, siendo cristianos, siendo creyentes. Decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y no tenemos las respuestas. Es difícil decirle algo a alguien que está pasando por el dolor o por la circunstancia difícil. Pero lo cierto es esto, que nuestra mira no está puesta en este tiempo. Este tiempo es un tiempo en el cual somos puestos a prueba, podemos experimentar el reino de los cielos, podemos experimentar las bendiciones del Evangelio que se nos predica, pero sabemos que nuestra mira está puesta en lo eterno. Tenemos la promesa del Señor que cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mientras tanto, mientras vivimos acá, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, pero con un espíritu renovado, con una alma salvada por la sangre de Cristo, vamos a seguir confiando en el Señor hasta que Jesús venga por nosotros. Y vamos a confiar de tal forma que si alguien en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestra gente conocida, alguien pasa por alguna enfermedad o por alguna dolencia, con confianza vamos a orar con todo el corazón y con toda nuestra fe, sabiendo y creyendo que Dios sí puede sanar y que Dios puede salvar. Y siempre tengamos esto en mente. Cuando sabemos de alguien que está pasando por alguna dolencia, alguna enfermedad, busquemos primero a Dios en oración. Pero eso no significa que descartemos totalmente a los médicos, porque también han habido a veces circunstancias irresponsables. Oro por el enfermo, y digo, ya no vayas al médico, tú ya has sido sanado. Y tampoco es así, porque es Dios quien nos da los recursos que tenemos.
es Dios quien nos da la posibilidad de contar con una medicina, con un médico, con alguna cosa, pero primero confiando en Dios, primero oramos, le entregamos todo al Señor y el Señor nos dará sabiduría, y el Señor también guiará con sabiduría a los médicos que nos están tratando si estamos pasando por una circunstancia difícil. Confiemos en el Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Jesús hacía todos esos milagros con poder, tiene exactamente el mismo poder el día de hoy. Vamos a terminar en oración y luego vamos a compartir un momento de Santa Cena. Amado Dios, te damos gracias por habernos dado tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque vemos cómo tu Hijo Jesucristo inició su vida pública, cómo su mensaje central es que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder pedir perdón, por la oportunidad de poder ser restaurados, la oportunidad de morir a nuestra vida anterior y nacer a una nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, nos guía a tu Hijo Jesús y a tu palabra. Amado Señor, hemos visto también cómo tu Hijo Jesucristo llamó a los primeros apóstoles y cómo ellos acudieron a ese llamado sin poner excusas. Ayúdanos también, Señor, a que nosotros no pongamos excusas cuando tú nos llamas a servirte, cuando tú nos llamas a hacer algo para ti. Porque sabemos, Señor, que si te escogemos a ti primero, antes que todo lo demás, tú nos vas a bendecir en todas las cosas que hagamos. Que busquemos primero tu reino y todo lo demás nos será añadido. Y finalmente, Señor, hemos podido ver cómo tu Hijo Jesucristo, mientras enseñaba y mientras predicaba, también iba por todos los lugares sanando todas las enfermedades de todos los que le eran llevados. Con esto sabemos, Señor, que tú a todos los que has salvado, a todos nos vas a dar vida eterna y nos vas a dar unos cuerpos gloriosos que ya no van a padecer ninguna enfermedad ni ningún dolor. Pero, Señor, mientras estamos en este cuerpo físico, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a soportar las pruebas y ayúdanos a recurrir con fe en oración cuando se nos presenten diferentes dificultades de cualquier tipo, incluidas las dificultades de salud. Queremos confiar en ti, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y si estamos padeciendo alguna enfermedad, queremos orar con fe, creyendo que tú nos puedes sanar. Y que si es tu voluntad, tú lo vas a hacer. Y cuando decimos si es tu voluntad, no significa falta de confianza ni falta de fe. Significa al revés, lo contrario. Que con valentía tenemos fe en ti para aceptar lo que tú decidas para nosotros, porque nadie mejor que tú conoce lo que es bueno. Sin embargo, Señor, ayúdanos para que confiando en ti, oremos los unos por los otros y confiemos siempre hasta el día en que tú vengas por nosotros. Te damos gracias por tu palabra y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.